Así es, porque estamos con el presidente del Instituto de Vivienda de la provincia del Chaco, Fernando Berengochea. Bienvenido a la mañana de Atlantis FM, Sensación FM de la ciudad de Resistencia y Eclipse FM de la ciudad de Basail. Martín Sánchez y Walter Mesculé los saludan. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día Martín, Walter, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Muy bien, bueno, queremos saber un poquito y conocer un poquito más esta situación que se dio allí en la de Uige cuando hubo una intentona de tomar unas viviendas que se están construyendo en ese lugar y bueno, cuáles son las actividades que llevó adelante el Instituto de Vivienda a tal fin. Bueno, es una obra de un programa que se llama Casa Propia, son 32 viviendas que se encuentran paralizadas a un 80% de avance. Nosotros el año pasado logramos hacer una licitación para poder dotarle de infraestructuras a esa obra, porque por supuesto que las viviendas tienen que tener servicios básicos esenciales. Habíamos terminado la obra de infraestructura con recursos de la provincia y lo que resta es reiniciar esa obra que todavía estamos gestionando con Nación. Recuerden que la Secretaría de Vivienda de Nación fue disuelta a principios de este año, así que todavía nos quedaron algunas obras de programas federales bajo la órbita de Nación, así que bueno, estamos en esa tramitación con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación para traspasar esas obras a la jurisdicción provincial, y una vez que esté en la jurisdicción provincial, por supuesto, dar reinicio a la obra con recursos de la provincia. Ayer a las 17 horas me informan vecinos allá de la localidad que se había producido una usurpación de esa obra. Me pongo en contacto, por supuesto, con el jefe de la policía, con el ministro de Seguridad, y me traslado a la localidad. Y allí me encuentro con que 22 familias habían usurpado esas 32 viviendas a partir de un trabajo de mucho diálogo que llevamos adelante personalmente con los vecinos. La intendenta de la localidad estaba presente también allí, Mitoide, conversando con los vecinos en presencia del ayudante de la Fiscalía, en presencia de los vecinos de la policía. La intendente de la localidad me manifiesta que ella fue la que convocó a los vecinos para que ingresen a esas viviendas, argumentando que eran adjudicatarios legítimos de las viviendas. Les expliqué a las familias que las actas de ocupación que ellos tienen no tienen ninguna validez legal, que habían sido otorgadas en el mes de noviembre del 2023, pocos días antes del cambio de gobierno, actas que en todos los casos no tienen la firma del presidente del Instituto de Vivienda y que en algunos casos tienen la firma de un empleado del instituto que en ese momento cumplía las funciones de gerente social, y arrogándose la potestad del directorio, este empleado del Instituto de Vivienda firmaba unas actas de ocupación en este operativo retirada que hizo el gobierno anterior. Así que les expliqué que la obra estaba paralizada, que no se podía todavía entregar, y que lo que nosotros íbamos a hacer, una vez que reiniciemos esa obra, cuando estemos en condiciones de hacerlo, la vamos a terminar a esas 32 viviendas y vamos a proceder a sortear como corresponde con el padrón de familias que tenemos registradas tanto en Selva de Oro como en la de Uigi. Son un total de 104 familias las que tenemos registradas, y que vamos a hacer el sorteo, por supuesto, en presencia de los vecinos, con los escribanos del Instituto de Vivienda y con quien quiera participar. Correcto. A partir de allí, a las 2 horas, logramos, después de mucha charla, logramos de manera pacífica, y eso yo lo quiero recalcar, de manera pacífica, los que en ese sentido han colaborado, se han retirado obras, así que bueno, pusimos una guardia policial y a partir de todo volvió a dar. Fue preguntarte también porque bueno, vemos ahí las imágenes que están plasmadas en distintos portales, justamente son familias promedio de clase media, es decir, familias que hoy por hoy están alquilando ahí cerca de la localidad y que necesitan una vivienda, y no son familias de bajos recursos como habitualmente se debería ver justamente en estas tipo de toma, ¿no? Mira, yo estoy haciendo un control de padrón porque, por supuesto, hice la denuncia penal correspondiente con posterioridad a la usurpación, porque es lo que corresponde. El gobierno de la provincia, y en esto el gobernador es muy claro en el mensaje, no va a permitir usurpación de ninguna obra en ninguna parte de la provincia. Hice un control esta mañana, en principio, del padrón de familias inscritas que tenemos desde hace muchos años en el Instituto de Vivienda. Te decía, son 104 familias en total las que están esperando tener su casa propia. Y estas 22 familias, o las 32 familias en realidad, a las cuales se les había otorgado esta acta de ocupación de manera irregular, ninguna de esas 32 familias forma parte del padrón del Instituto de Vivienda. Anoche la intendente, tratando de
esbozar una defensa de la familia. Me decía, él es empleado del Estado, me decía por una de las familias que estaba ahí, para no contarme que en realidad es empleado municipal. En definitiva, estas 32 familias formaron parte, como te decía, de este operativo Retirada, en donde, en acuerdo entre las autoridades salientes y los intendentes de la localidad, armaban listas en alguna oficina, ponían cualquier nombre, llenaban, se les entregaba el acta trucha de ocupación, en donde ni siquiera Arévalo, como presidente del instituto, firmaba esas actas, y a partir de allí la intención fue, bueno, métanse a las casas. El acta tenía un párrafo donde se los obligaba, bajo apercibido de perder la vivienda durante 10 días de ocuparla. Ese fue el gran problema con el que nos encontramos cuando iniciamos la gestión, así que bueno, el paso siguiente es hacer este sorteo, como te decía, de viviendas. Y es cierto lo que vos decís, las familias pueden estar pasando diferentes situaciones habitacionales, pero nada justifica que se cometa el delito de usurpación de una obra que es de todos los chaqueños. Y lo raro de esto es que una intendente, digamos, lo promocione o lo catapulte, Fernando, porque bueno, recordemos que ella representa obviamente también los intereses de su localidad y que debería haberte consultado, por lo menos cursado una llamada telefónica en pedirte información certera a vos o a tu equipo, obviamente, con respecto a esa vivienda, ¿no? Mira, en realidad a mí no me parece extraño lo que ocurrió. No me parece extraño, ha ocurrido en otras localidades también. La diferencia fue que en esta oportunidad la intendente de Mitoire no tuvo ningún problema en decirme delante de estos testigos que te decía que ella fue la que convocó a esta intrusión por parte de la familia de allí. Esto ha ocurrido en otras localidades también, y te decía que no me parece raro porque en definitiva forma parte de la manera en que se manejaba a esta gente durante mucho tiempo. Uno de los vecinos anoche me cuestionaba y me decía, ustedes van a terminar las viviendas a cada 2 años para la fecha de elecciones, y yo les decía que no, que lo que estamos haciendo es, en función a los recursos que tenemos, ir fijando prioridades de obra y vamos terminando las que son más simples de terminar. Inclusive les decía, esta obra está prevista terminarse este año, porque ya habiendo entregado a nosotros casi 1.100 viviendas con el gobernador, de familias que estaban viviendo en casas sin los servicios básicos, entonces eso pasó a ser una prioridad absoluta. A partir de allí seguimos avanzando sobre obras que le falta poco para terminarse y que no tenían esta situación de familias viviendo en esa situación de precariedad absoluta. Y le decía, los dineros que tenemos, el dinero que tenemos nosotros es muy finito, es el que nos da el vecino que paga la cuota de su vivienda todos los meses, más los aportes que hace el gobierno de la provincia. El dinero que falta acá, y se los dije anoche a ellos, claramente es el dinero que se robaron, El dinero es que estaba en Barraza, el que estaba en Angiones, el que estaba en Tito López y compañía. O sea, el dinero que falta para terminar la obra en las provincias es el que se la llevaron. Así que bueno, esto que hizo la intendente forma parte de esta perversión política que con la que se manejaron durante muchos años en la provincia. Así que es una situación muy lamentable porque quedan familias metidas en el medio, algunos de ellos seguramente con una necesidad real, pero nada justifica que se cometa un delito. Fernando, preguntarte también el valor, justamente ese 20% que resta para la culminación justamente de este bloque de viviendas. Y mira, a ver, tendría que dar en mi cuenta, los contratos del Instituto de Viviendas se elaboran a través de una unidad de vivienda que se llama UBI, con lo cual ese UBI que se actualiza todos los meses en base a un índice que publica el Banco Central, es lo que nos permite a nosotros tener una actualización automática de todas las obras. Entonces la redeterminación de contratos que años anteriores se hacían, un trámite muy engorroso en Buenos Aires, ahora ya es automático, se mide el avance en obras en UBI y se actualiza. Estoy tratando de abrir el archivo, pero como siempre... Está bien, no hay problema, pero en todo caso, bueno, no es mucho, digamos, a valor hoy de mercado, más o menos se podría conseguir, como decís vos, o sea, esa licitación para la terminación de esta obra y, bueno, obviamente proyectar ya la entrega en los próximos meses, es decir... la intención es reiniciar la obra este año, la intención es terminarla este año. Nosotros vamos a hacer un operativo en la localidad en donde vamos a actualizar información porque probablemente exista nueva demanda habitacional.
las familias crecen, los hijos se casan, se juntan, tienen su propia familia, entonces con ese padrón actualizado lo vamos a publicar al padrón como corresponde y se hará el sorteo pertinente en la localidad. Correcto. Fernando, por otra parte, bueno, ustedes vienen realizando a través del Instituto de Vivienda y personal del organismo distintos controles en los barrios donde se han entregado viviendas realizadas por la provincia a fin de constatar si realmente están los adjudicatarios reales en su momento viviendo o ocupando estas unidades habitacionales. ¿Han encontrado muchas anormalidades en ese tema? Mira, en general lo que ocurre es que hay muchas más denuncias de las casas que realmente se pueden recuperar. El jueves, viernes de la semana pasada hicimos un operativo grande, pero grande en cuanto a que eran muchas las que estaban denunciadas que queríamos visitar en el mismo momento. Hicimos un control sobre 30 viviendas denunciadas acá en Resistencia, con alguna supuesta irregularidad en la chacra 137 y en la chacra 214. De esas 30 denuncias se desestimaron 24 denuncias, solamente 6 viviendas entraron en este protocolo de recupero porque no se pudo verificar que no habían muebles dentro de la casa, que efectivamente la vivienda estaba desocupada, así que a partir de allí comienza a correr los plazos legales que tienen aquellos que fueron adjudicados en su momento para hacer el descargo respectivo sobre por qué efectivamente la casa no está ocupada. Nosotros nos hemos encontrado en alguna situación, sobre todo en el interior, de familias que por tratamiento largo se encontraban en Buenos Aires. Entonces circunstancialmente la casa aparecía un mes abandonada y automáticamente nos denunciaba la gente, y con ese descargo que hace la familia, bueno, uno puede ver si se justifica o no el hecho de que esa casa esté abandonada o desocupada, mejor dicho. En este caso son 6 las viviendas solamente que entraron en este protocolo, así que bueno, ahora están corriendo los plazos legales y veremos cuántas podemos recuperar en definitiva. Se da, Fernando, que en muchos casos hay viviendas que se han entregado, sobre todo en lo que tiene que ver Avenida Las Heras casi al 3000, viviendas que no se han ocupado, inclusive o se ocupan, digamos, esporádicamente, debido a que todavía no consiguen la conexión de los servicios básicos como lo que es luz y agua. Es así. Entonces eso dificulta a las familias poder ocupar un lugar, y sobre todo cuando hemos tenido muchos días de lluvia y que prácticamente ni los carros entraban a esa zona. Eso, ¿cómo lo consideran ustedes a esas situaciones? Eso me ocurrió fundamentalmente el año pasado, a principio de gestión, en la chacra 137, Avenida Armandarias al fondo. Básicamente me ocurrió ahí. Teníamos unas 230 viviendas que habían sido sorteadas en su momento, o sea, cumpliendo los requisitos que tenía que cumplir el instituto, y vuelvo a insistirte, en este operativo retirada se entrega el acta de ocupación a estas familias que habían sido correctamente definidas como adjudicatarias, y se les intimaba ocupar la vivienda en un lapso de 10 días con el apercibimiento de perder la casa. De esas 230 familias, unas 120, 130 familias ingresaron a las viviendas y se encontraron con que en la realidad la obra no estaba terminada, porque una obra de viviendas consiste básicamente de 2 cuestiones. Por un lado, la casa propiamente dicha, que esa es una licitación específica para construir dentro del lote, que en el caso de los programas federales lo financiaba el Estado Nacional, y otra licitación que correspondía a todas las redes de servicios básicos indispensables, agua, luz, apertura de calles, etcétera, que lo financia el gobierno de la provincia del Chaco, que es otro proceso licitatorio. Yo me encontré con prácticamente el 80% de todas las viviendas que se estaban construyendo en la provincia sin que tengan ni siquiera el proyecto de infraestructura correspondiente, con lo cual lo primero que hicimos el año pasado, y este fue un pedido del gobernador, bueno, comencemos a resolver estas cuestiones, así que pusimos en marcha muchas licitaciones de infraestructura, entre ellas la chacra 137, por eso se demoró tanto en la entrega de esa obra. Yo los tengo a 30 minutos del Instituto de Viviendas, el gobernador los tiene a 15 minutos, créeme que todos los días eran muy insistentes, y les decía, estamos trabajando. Las lluvias que vos mencionabas también complican la ejecución de las obras de infraestructura, porque hacer un tendido de agua o eléctrico moviliza maquinaria, hay que hacer excavaciones. Entonces cuando vos tenés un proceso de lluvia, naturalmente tenés que esperar 4 o 5 días a que el suelo se vuelva a consolidar para poder trabajar.
distintos en el caso de una obra de vivienda en donde vos podés tener obreros dentro de la casa colocando piso, cerámico o lo que fuere. Bueno, todo esto hizo que se dilate, entonces en su momento tomamos la determinación de, en primer lugar, dejar sin efecto esa intimación de ocupación de 10 días, porque no tenía sentido, puesto que la obra no estaba terminada, y una vez que nosotros entregamos con el gobernador, creo que fue a mitad de año pasado, la obra en condiciones, con todas las redes de infraestructuras construidas, a partir de allí comenzó a correr el plazo de 30 días que se le otorga del instituto para la ocupación efectiva de la casa. Y lo mismo ocurre con la chacra 214, nosotros ya estamos comenzando, hemos reiniciado unas 66 viviendas allí, que hemos logrado destrabar de Genación y pasarlas a la provincia, y también estamos haciendo, por supuesto, la red de infraestructura para esas viviendas. Correcto. Fernando, tengo también para preguntarte, aquí los colegas también me pasan a través de la línea de WhatsApp, con respecto a las viviendas de la CGT, que en su momento habíamos charlado contigo, que también era un plan nacional, esperando que pase a la provincia justamente la administración. Bueno, ¿en qué quedó finalmente esas viviendas? En principio, eso forma parte de la planificación que nosotros tenemos. Está previsto ejecutarse en la medida en que contemos con los recursos necesarios. Estamos hablando de una inversión de 2.000 millones de pesos para terminar esas 40 viviendas, porque es una obra que se encuentra a un 45% de esas 40 viviendas, pero además están en un sector sur de la ciudad que no tiene redes de infraestructura, así que también tenemos que hacer tendido de red eléctrica, tendido de agua y apertura de calles y por supuesto los desagües pluviales. Es una obra muy costosa. Lo que estamos haciendo nosotros es tratar de fijar prioridades. Yo he tenido un par de reuniones con la gente de la CGT. En ese momento la obra estaba en jurisdiccional y estábamos en ese trámite de traspasarlo. Sí. La intención es, una vez que nosotros tengamos el recurso, por supuesto, ir terminando todas las viviendas que tenemos en la provincia. En este momento lo que estamos haciendo es, el criterio que adoptamos, el que te contaba recién. Sí. En principio fue resolver la situación de todas aquellas familias que estaban dentro de las casas sin tener servicios. Durante todo el 2024 hemos hecho ese trabajo, 962 viviendas en el gobernador el año pasado, ahora ya estamos trabajando sobre otras 600. Terminada la situación de familias viviendo sin servicios, estamos avanzando sobre aquellas obras, por ejemplo como la de Selva Río Oro, a la que le falta poco dinero para poder terminarlas, pero la intención es terminar todas las obras que están paralizadas en la provincia, sea este año, sea el año que viene, o el último año de gestión, pero las vamos a terminar. Fernando, por último, y agradeciendo también este contacto, de estas viviendas recuperadas en la zona de Villa Vicentín, en Fontana, entre el camino entre Tirol y Fontana, por la parte de tierra, ¿cómo está también la situación de ese grupo de viviendas? Mira, nosotros estamos recuperando alrededor de 2 viviendas por mes, es aproximadamente la situación. Si la vivienda está desocupada es más fácil de recuperar, y en el proceso de recupero la familia no se presenta a hacer el descargo, o el descargo no es el atendible, una situación atendible, por supuesto se procede al recupero, pero también nos encontramos con otra persona viviendo dentro de la casa. Determinamos que efectivamente se produjo una irregularidad. Para el existir una familia dentro de la casa, lo que corresponde es que se haga la denuncia de desalojo y se judicialice, con lo cual el recupero de la vivienda ya queda en manos de la justicia. Nosotros estamos trabajando básicamente en la adjudicación de casas recuperadas, que vuelvo a insistir, son poquitas, son muchísimas más las denuncias que se desestiman que las que efectivamente podemos recuperar. Estamos trabajando en principio dando cumplimiento a todas aquellas sentencias del Poder Judicial en donde le intiman al Estado a resolver la situación habitacional de una determinada familia. Cada mes que se incumple con una sentencia judicial, el organismo tiene que pagar astrientes. Nosotros hemos pagado casi 9 millones de pesos de astrientes hace pocos días de un caso que ya, gracias a Dios, lo estamos resolviendo. Es mucho dinero que se nos va en pagar multas por no poder dar una respuesta rápida, porque sinceramente no tenemos las viviendas, las vamos recuperando de a poco. Y también tenemos familias que tienen patologías muy graves, que estamos compatibilizando con un trabajo articulado con IPRODICH, la base de datos. Entonces tratamos de dar respuesta a familias que tienen algún integrante que tiene una situación médica
importante, digamos, crítica. Entonces trabajamos con familias electrodependientes, con discapacidades muy graves. Así bueno, estamos haciendo ese trabajo de adjudicar lo poquito que se recupera, buscando ser lo más certeros posible con la acción de gobierno, dándole a aquellas familias que necesitan viviendas, pero que además tienen una situación que torna más crítica esa situación. Y el resto de demanda libre, bueno, estamos haciendo los sorteos pertinentes en distintas localidades de la provincia. Correcto. Fernando Bericochea, presidente, digo bien, del Instituto de Vivienda de la provincia del Chaco, muchísimas gracias por esta conversación y gracias también por tu tiempo, ¿sí? Un abrazo grande para todos. Un abrazo, que siga bien, hasta luego.